Hola, hola. ¿Cómo están? Esos locos de viaje. Esos locos en casita esperando el año nuevo, el 2025. Este video es muy especial. Yo siento que realmente todos los videos son especiales, pero este particularmente es el inicio de la planificación del 2025. Tenemos algo muy importante que contarles y queremos que ustedes sean parte de este sueño o de esta loca idea que se nos ocurrió para el próximo año. Así que agarren su tacita de café, su tacita de té. Háganse cotufas, pónganse cómodos. Exactamente. Que lo que viene es charla buena para rato. Quiero comenzar contando un poquito lo que ha sido Dos Locos de Viaje a lo largo de los años. Cuando comenzamos este proyecto no teníamos muchos recursos monetarios y realmente viajábamos a donde podíamos viajar, a donde nuestro presupuesto nos alcanzaba o a donde la empresa Soco Adventures nos permitía, porque éramos guías, creábamos contenido, íbamos a acompañar a los turistas y así fue que se fue creando el contenido de esta plataforma. Al año siguiente, ya para el 2020, porque eso fue en el 2018. Ajá. 2019 fue igual, Sí. también, de hecho solamente viajamos una vez afuera de Venezuela. Sí. Y para el 2020 fue nuestro primer viaje que planificamos así de presupuesto, de nos vamos tú y yo solos a Europa a conocer 3 países diferentes con nuestro dinero, todo cuadradito, todo coordinadito, perfecto. Y resultó en una pandemia que nos dejó encerrados por 10 meses fuera de Venezuela. Eso sí no lo teníamos previsto. Ni nosotros ni nuestros bolsillos. Fue un año bien apretado, pero aún así nos permitimos descubrir que podíamos viajar con poco presupuesto, solamente que teníamos que ser bien flexibles. Sí. Ya para el 2021 comenzamos a viajar por toda Venezuela, acompañada de creadores de contenido de todas partes del mundo. Y en el 2022 nos propusimos darle la vuelta al mundo. Queríamos conocer todos los continentes posibles, nos faltó solo uno. ¿Ese año cuántos países conocimos? 28 países en el 2022. Fue una locura, o sea, estuvimos casi 9 o 10 meses afuera de Venezuela, no paramos en ningún momento, nos enfermamos 1000 veces, pero conocimos demasiado y tenemos millones de historias que nos regaló ese año. Para el 2023 queríamos algo un poco diferente, porque de verdad que el 2022 fue maravilloso, pero fue agotador, era inviable tener otro año igual. Y decidimos como ir más despacio, cumpliendo sueños de vida. Ese año vimos auroras boreales. Fuimos a Egipto a nadar en el Mar Rojo, fuimos a Japón, Corea, Camboya, un montón de países Ese espectaculares. año nos dimos gusto, pero seguíamos como fluyendo con la vida. Vamos a ver qué sale, vamos a ver cómo fluye el asunto. Y no teníamos realmente una planificación. El año pasado, no, este año en curso. Posiblemente este video salga el 1 de enero, así que el año pasado. Estamos ahorita en el 2024, pero ustedes lo van a ver el año que viene. Ok, este año también fue como mucho de fluir, de vamos a ver qué pasa, porque este no es nuestro único proyecto. También tenemos Locos House, que es nuestro apartamento de alquiler vacacional, y fue un reto que comenzamos el año pasado, antepasado, y terminamos el año pasado, o sea, este año que está en curso. O sea, comenzamos en el 2023 y terminamos en el 2024. Y que por cierto, ha sido todo un éxito desde que lo pusimos a finales de noviembre de 2024. En el mes de diciembre se alquiló por más de 25 noches o 24 noches, algo así. O sea, una locura, casi todo el mes. Y en enero ya nada más quedan como 10 noches disponibles. De verdad que estamos maravillados con la receptividad que ha tenido el apartamento y con todos sus comentarios en todas las plataformas. Ya saben que lo pueden reservar por todas las plataformas disponibles, que si Booking, Stay, Airbnb. Aquí abajo en la descripción le dejo los links por si están interesados en pasar unos días de relajación espectaculares o de trabajo, porque el internet también está muy bueno y el lugar inspira a hacer lo que uno quiera, relajarse, a trabajar, de todo. A consentirse un ratito. Miren, ¿y por qué les he hecho todo este cuento? Porque queremos hacer que el 2025 sea diferente. Queremos planificar por diversas razones, específicamente porque, bueno, este año para mí
Digo este año, pero ya para ustedes el año pasado, en el 2024. Ya no me enredo más. En el 2024 pasé por algo muy fuerte, que fue perder a mi perrito, Hershey. Tenía 12 años conmigo, llegó un diciembre a mi vida y se fue un octubre, unos 4 días después de su cumpleaños. Y la muerte para mí es un recordatorio de que la vida es efímera. Esto lo he repetido muchas veces porque es algo que realmente me toca las fibras. Pero hoy estamos y mañana no. Y a veces creemos que uno, después de cierta edad, es que es probable que pase lo que ya saben que eventualmente nos pasará. Pero la realidad es que no sabemos cuándo va a ser nuestro último día, cuándo va a ser el último abrazo de la persona que amamos. No sabemos eso y nunca lo podemos dar por sentado. Entonces, en medio de esa tristeza, yo le pedí a Emma que cada año cumplamos al menos 6 sueños de vida, porque nos hemos demostrado que con trabajo se pueden cumplir los sueños. No son fáciles, no te tocan la puerta, hay que salir a buscarlos, pero sí son posibles. Y lo invité a que escribiéramos 10 sueños cada uno, 10 sueños que sintamos que van a ser del 2025 algo inolvidable. Y de esos 10 sueños que escribió él y de esos 10 sueños que escribí yo, que en total suman 20, todos los pusimos en esta cajita. Y vamos a sacar solo 6 que sí o sí vamos a cumplir. Queremos que ustedes formen parte porque hay algo muy especial que les vamos a comentar al final de este video. Ese va a ser como el mega cierre, el cierre con broche de oro de este video, pero tienen que esperarse porque primero viene esto. ¿Y esto qué es? Vamos a contar cuáles fueron esos 20 sueños, los 10 míos y los 10 de Emma. Pero, a pesar de que vamos a revelar los 6 sueños, sacar nosotros los 6 sueños que vamos a hacer en el 2025, ustedes los van a ver mientras vaya transcurriendo esos meses, ¿no? O sea, por ejemplo, vamos a sacar todos los sueños que vamos a cumplir en el 2025 o vamos a tratar de cumplir en el 2025. Pero ustedes los van a ver en el video que hagamos específico de ese papelito. ¿Y cómo van a saber que no hicimos trampa? Porque vamos a mostrarlo, pero ustedes no lo van a ver. Y luego cuando grabemos ese video, vamos a revelarlo. Lo que van a ver es nuestra reacción. Ok. ¿Verdad? Me parece Siento que bien. está cool porque pasa a veces que uno se pone metas, pero no se pone fechas. Y cuando no te pones fechas, cualquier excusa es buena para no hacerlo realidad. Y no es que uno quiera buscar esa excusa, sino que el cuerpo busca comodidad. O sea, uno busca no salir de su zona de confort. Y créanme que lo que escribimos aquí nos saca 100% de nuestra zona de confort. ¿Quieres leer los tuyos primero? Los Bueno. que recuerdas, porque él cambió. Esto lo escribimos el 21 de diciembre, el día del espíritu de la Navidad. Ya tenemos varios años haciendo eso. Sí. Escribimos todas nuestras metas para el año siguiente, se las pedimos al espíritu de la Navidad. Pero esta vez, como que nos vamos a poner un reto extra, que es mostrárselos a ustedes y comprometernos 100% con hacerlo realidad. Vamos a Comienza, darle. Lempa. Yo voy a decirles más o menos de los que me acuerdo. Uno de los sueños es conocer todos los países de Oceanía. Hay como una ruta en donde uno llega en avión a algunos de los países más al oeste, como es Guam o como es Palau. Y después de ahí, uno va tomando vuelos hasta el este, hasta llegar, bueno, a La Polinesia Francesa. la Polinesia Francesa o Pitcairn Islands, que es el último que ya está antes de Chile prácticamente, o sea, ya el otro lado del mundo. Son como 14 o 13 países, bueno, incluyendo Australia, que ya lo conocemos, pero me encantaría porque es un tipo de viaje en donde uno va como tomando avioncitos de isla en isla, pero las islas son relativamente pequeñas, entonces básicamente lo que se hace es hacer buceo, hacer snorkel y bueno, días de playa entre esas islas, porque no hay mucho más que hacer, bueno, además de en la Polinesia Francesa, que tiene montañas y hay que hacer unos trekking, pero la mayoría de las islas ni montañas tienen. Entonces, Suena eso está genial. muy, muy increíble. De hecho, yo sigo a alguien que vive por alguna de esas islas y vive viendo ballenas y nadando con ballenas. Ajá. Y no sé qué más. A María. Creo que uno de mis sueños fue nadar con ballenas. Sí. Ok, continúa. Otro es hacer un road trip en Nueva Zelanda. De verdad que, bueno, cuando estuvimos en Australia, que hicimos un road trip con Alejandra, nuestra amiga colombiana, que ya muchos de ustedes la conocen, nos fue increíble y sentimos que Nueva Zelanda en naturaleza
es mucho más brutal que Australia, aunque no nos gusta comparar, cada país tiene su magia, pero bueno, siendo países tan cerquitas, islas de Oceanía, uno al lado del otro, es un país que le tenemos muchas ganas desde hace mucho tiempo y sentimos que hay que dedicarle tiempo, por lo menos unas 2 semanas o hasta 3, y es una inversión de dinero alta porque bueno, hay que alquilar una van toda equipada. En Australia tuvimos la suerte de que Alejandra nos invitó a la suya, pero en Nueva Zelanda no será así. Así que es un viaje que requiere planificación y dinero. Entonces lo coloqué así como un sueño. Ese sería mi segundo. El tercero es hacer un road trip también en Islandia. O sea, yo de verdad que soy demasiado fan de los road trips. De hecho, dentro de nuestros países favoritos, la mayoría hemos hecho road trips, como por ejemplo Turquía es nuestro segundo país favorito y lo conocimos rodando, o Sudáfrica también, estuvimos prácticamente un mes en Namibia, increíble. Es que la libertad que te da tener un carro, el poder pararte donde tú quieras, el de repente estar en tu carro viendo un atardecer, porque te lo puedes permitir, el que tú decides la hora en la que sales y en la que llegas al destino, te da una libertad enorme. Y te permite como esos intervalos entre lugar y lugar, donde puedes escuchar música, relajarte, descansar para el que no maneja, o sea, yo. No, y si a eso le sumas que tienes una van, porque me encantaría tanto en Nueva Zelanda como en Islandia hacer el road trip con una van. Okay. Entonces, ¿sabes? Puedes dormir en la mitad de la naturaleza, porque una de las cosas que yo más valoré del road trip que hicimos en Australia fue amanecer frente a la playa, o sea, divino. Entonces, eso de verdad que son sueños de vida para mí, esos 3 países. Bueno, o estos tres sueños que les conté. Bueno, escribí también hacer un road trip en Sudamérica por Argentina. Me encantaría muchísimo conocer la Antártica, ese es otro sueño que escribí, pero exacto, es uno de los destinos más costosos del mundo y más allá de eso, no se puede ir en todo momento del año, entonces requiere nuevamente de mucha planificación. Pero en el road trip de Argentina, también me gustaría llegar, bueno, a la Patagonia Argentina, a Tierra del Fuego, Ushuaia, o sea, eso me parece alucinante. Y si llegásemos a planificar con tiempo y coincidir en las épocas de esquí, pues practicar este deporte, porque ese fue otro sueño que escribí, que es esquiar. Yo siempre he querido aprender este deporte. Una vez lo hice como por 3 horas nada más, y me enfiebré demasiado, pero literalmente fueron 3 horas y no pude hacerlo más. Es que hay que dedicarle tiempo. Sí, por lo menos una semana para aprender, para descansar también, porque sabes, si te metes 3, 4, 5 horas al día, el segundo o tercer día estarás molido y también tienes que darte como esos tiempos de pausa para poder asimilar los conocimientos y todos los golpes que te metiste y seguir aprendiendo. Y otro sueño que escribí, que bueno, aunque no salga en los papelitos lo voy a hacer, es correr un maratón. Hace unas semanas corrí por primera vez 30 kilómetros y la verdad la pasé muy mal. Llegó con fiebre muscular, No, casi no. se nos desmaya el muchacho. Además que tocó el día en el que hicimos las hallacas y no se podía dormir. No se podía porque él se había comprometido también a hacer hallacas. Así que le tocó estar presente y eso... Es que yo no Me sé si pasó ustedes factura. me sienten en la voz o algo así todavía, estoy congestionado. Y es porque se me bajaron tanto las defensas que me dio gripe, fiebre, malestar general. Yo creo que llegamos con un virus del viaje y terminó como de explotar el virus, pero fue horrible. Pero yo estoy segura que Ñeñito lo va a lograr porque es que es demasiado perseverante. Demasiado. O sea, lo que sí siento que tengo es que cuando se me mete una idea en la cabeza, hasta que no lo cumplo, no paro. Prácticamente sin importar ninguna otra cosa. Como les dije, nunca había corrido 30 kilómetros y se supone que después de haber corrido 21 tenía que haber llegado a 25, quizás hacer un par de veces 25 y luego correr 30. Pero como había estado viajando mucho y no habíamos podido entrenar tanto, el equipo con el que entreno dijo, mira, el domingo pasado vamos a hacer 30 kilómetros si quieres sumarte. Y yo le dije, vamos a darle. Y bueno, me pasó factura la gracia. Así que posiblemente lo mismo pase en el maratón. Ojo, estoy comprometido y de aquí hasta el 16 de febrero, falta un mes y medio para el maratón. Voy a tratar de entrenar lo más posible, pero lo más seguro es que no esté preparado
al 100% para correr el maratón, así que igualito lo voy a hacer y nada, o sea, hasta que las piernas resistan, ahí me meteré. Y bueno, creo que ya comenté como 7 sueños de los 10 que escribí. Si se me falta alguno... Obviamente te faltan varios, pero... Este... Te voy a leer los que teníamos antes y tú dices cuál cambiaste. El del viaje en carro por Sudáfrica. No, Sudáfrica no. Sudamérica. El de conocer... Sudamérica, perdón. Conocer la laguna de Aguamala en Palau. Ah, bueno, eso lo haría en la visita de... Esa la quité porque lo haríamos si llega a caer en el de visitar todos los países de Oceanía. En Palau, uno de los países de Oceanía, hay como una laguna en donde hay millones de aguamalas que no pican, pero son espectaculares. Entonces me encantaría como que nadar ahí dentro de esa laguna, me parece algo súper épico. Entonces son aguas buenas. Conocer Bután. Uf. ¿Lo pusiste o lo cambiaste? No, Bután lo quité. No porque no sea un sueño, sino porque quiero conocer todos los países del mundo, en verdad. Y bueno, y como después dijimos que queríamos hacer algo así como que nos marcara la vida, quizás vaya a Bután y me marque la vida, pero no es algo que tengo previsto. Mientras que yo estoy seguro que el viaje por Nueva Zelanda o todo lo que he mencionado ahorita va a ser ultra, súper épico, inclusive antes de ir. Conocer Siria y Líbano. Eso sí me encantaría y sé que también me va a cambiar la vida. Ustedes saben que mis ¿Pero raíces... ¿Lo pusiste o no? Sí, ese sí la puse. Ok. Mis raíces son de Siria y de Líbano. O sea, mi papá es portugués, pero por parte de mi mamá, que nació en Venezuela, mi abuela es de Siria y mi abuelo, que en paz descanse, era del Líbano. Entonces me encantaría ir a hablar con familia que todavía tengo allá, a ver cómo es la vida en esos países y por supuesto deleitarme con lo de la deliciosa gastronomía árabe. Ay, qué que bueno, es mi favorita del mundo, pues. Yo quiero. ¿Ir a Groenlandia? También. ¿Lo cambiaste o lo dejaste? No, ese lo dejé. Ok. ¿Ver un volcán activo? Ese creo que también lo dejé. ¿Hacer un viaje pidiendo cola? Ese creo que lo quité. No puede ser. Sí, Tan no, bueno que estaba. Sí, es muy bueno. Y bucear con ballenas. Y bucear con ballenas. ¿Lo quitaste o lo dejaste? No, ese lo dejé también. Ok, ahora voy con los míos. Yo también siento que cambié algunos, pero ya no recuerdo cuáles. Bueno. Conocer el macizo del Chimantá. Eso es un tepuy hermosísimo. Realmente es una cadena de tepuyes, creo, que están en el estado Bolívar. Para llegar es muy difícil, no hay vuelos comerciales, entonces nos tocará buscar la manera de llegar. Yo amaría hacer un viaje en bicicleta por la sabana hasta Purpurquén. No sé qué tanto tiempo tome, pero bueno, o sea, entre el Chimantá, Purpurquén, viaje en bicicleta, como que si sale ese deseo, podemos ampliar un poquito como las opciones y terminar haciendo algo épico por esa zona. Convivir con los piarobas o los yecuanas. Son 2 comunidades indígenas. Nosotros hemos tenido la posibilidad de viajar y tener contacto con varias comunidades indígenas, pero como que nunca nos hemos permitido estar largos periodos con una misma comunidad. O sea, creo que la mayor parte del tiempo ha sido que sí con los camaracotos en Canaima, en el sector de Camarata-Canaimó, pero no ha sido igual con una comunidad, sino que en ese viaje conocimos 14 comunidades. Entonces pasábamos que sí, un día, o en algunas incluso pasábamos horas. Yo quiero vivir al menos una semana con una de estas 2 comunidades indígenas. Como aprendiendo todo lo que ellos hacen para sobrevivir y comunidades que estén bastante remotas, como en el Amazonas venezolano. En verdad creo que este sueño lo habíamos conversado, del Amazonas venezolano, ¿verdad? Bueno, puse los piarobas. Bueno, y los yecuanas y los piarobas que están entre Bolívar y Amazonas. Sí, Amazonas, exacto. Pero a mí me encantan las manualidades y yo amaría hacer cestas, amaría ver, sobre todo las cestas yecuanas. No tengo ninguna, me regalaron una, mentira, sí tengo una, me regalaron una y me parece que son wow, o sea, la elaboración es tan detallada. Amaría ver a las mujeres, creo que en su mayoría las hacen las mujeres, estas artesanías, o sea, ver cómo las hacen, sería para mí algo inolvidable. De tercero, puse ir a Margarita por 20 días, y Margarita es que sí, ya, o sea, he ido muchas veces y realmente es súper accesible, pero
a veces como que lo más accesible es lo que menos nos permitimos. Como que tenemos tantos sueños, tantas metas, tantos lugares por conocer, que como que no nos damos el tiempo para visitar algo que hemos conocido muchas veces, o sea, que ya hemos conocido, o que en el que ya hemos estado muchas veces. Y yo amo esta isla, yo amaría vivir algún día allí. Me encantaría regalarme 20 días desde mis vacaciones de colegio. No paso tanto tiempo en la isla, así que si sale esto, me voy mínimo 20 días. Yo también puse a hacer el road trip por Nueva Zelanda. Bueno. Así que hay doble posibilidad de que salga. Yo puse conocer la Polinesia Francesa, ver auroras boreales en Noruega. Ya vimos auroras boreales, pero quiero que sean en Noruega, que aparte tiene que ser una playa con cubos de hielo gigante en la orilla. Tú puedes hacer también viajes en van, pero lo cool de Noruega es que te puedes quedar en donde te dé la gana. O sea, no es que tiene como limitaciones y hay lugares en donde no te puedes estacionar. Pues no, aquí te puedes estacionar donde tú quieras. Subir un pico de más de 6.000 metros sobre el nivel del mar. Eso me encantaría. Lo más alto que hemos llegado es como a 5.500 y pico de metros. 5.760. 5.760. Y dirás, ay, pero 300 metros, ¿qué tanto? No, créanme, es mucho. Sí. Es mucho y es un mega reto. Amaría que fuese en Ecuador. De hecho, nos invitaron. Sí. Hace mucho tiempo. Al Cotopaxi y el Chimborazo. Pero Están esos más creo... 6.000. No, creo que están como 5.800, una cosa así. ¿Seguro? Sí. El Aconcagua puede ser en Argentina, es el pico más alto de América, pero ese está como a 6.000, no sé si es 700 o 6.900. Bueno, claramente no especifiqué el pico porque hay que buscar bien y Bueno, sobre pero todo el tema de fecha y tal, pero si ustedes que están viendo tienen alguna sugerencia, déjenla en los comentarios. que algún quizás pico salga de ese papelito, quizá, quién Exacto. sabe. Nadar con orcas en Noruega es otro de mis sueños para el 2025. Vivir 2 meses en Sudáfrica. Este es bien ambicioso, Súper. sobre todo a Ñeñito que le da como piquiña estar mucho tiempo en un lugar. Y conocer Fiji. Esos son todos mis deseos para el 2025. Vamos a hacer de este 2025 algo memorable, pero quiero recordarles que más allá del destino siempre es la compañía y lo que tú decides hacer en ese destino. Todo en la vida, y esto es impresionante, pero todo en la vida es cuestión de perspectiva. Puedes estar en un lugar, pero vivirlo de 2 maneras totalmente diferentes. Todo depende de cómo te levantes ese día y cómo quieras afrontar las cosas que te van a ocurrir ese día. Entonces, no importa lo que deseas hacer en el 2025, recuerda que todo en la vida es cuestión de perspectiva. Todo puede ser o una enseñanza o un sufrimiento. Y también creo que algo que hace memorable a un destino puede ser como las actividades que hagas en ese destino, más allá de conocer, no sé, su capital o su centro histórico. Obviamente si hay gente historiadora aquí que le guste o se decante por las ciudades y por, no sé, los templos, museos, etcétera, ok. Pero nosotros somos más aventura, naturaleza. Y desde que tengo, bueno, creo que tenemos, pero yo más tengo este deseo de conocer todos los países del mundo. Es imposible que conozcas bien todos los países del mundo. Inclusive es imposible que termines de conocer tu propio país, a menos que, no sé, que vivas en una isla del Caribe. Pero nosotros ya tenemos 7 años, 8 años viajando por Venezuela y todavía nos falta un montón de cosas. Entonces, lo que yo, más allá de visitar cualquier país para decir, mira, si estuve en su capital, tengo el sello y tal, es hacer algo memorable, hacer algo épico, que quizás no sea algo de 15 días, de 20 días, porque imagínate, si pasas 20 días en 197 países, vas a necesitar 20 años sin parar de viajar, que es ilógico. Pero si quizás vas a un destino, ahorita por ejemplo estuvimos en Maldivas, una semana, que fue en verdad hasta mayor el tiempo de lo que la gente suele ir a Maldivas, ¿sabes? Se suele ir 3 o 4 días.
pero fue una semana tan épica porque hicimos tantas aventuras debajo del agua y si todavía no han visto esos videos, háganlo porque hicimos 2 joyas de video de uno yendo con bajo presupuesto y haciendo muchas actividades como buceo, snorkel, apnea y otro de lujo en donde nos quedamos en un resort y tal. Y como les digo, en 7 días hicimos que un país fuese sumamente memorable y al cual incluso nos encantaría volver, posiblemente volvamos, porque más allá nuevamente de conocer un país y decir, ah, mira, tengo el sello en el pasaporte, quiero hacer algo que sea épico, así sea de un día, así sea de 2 días. ¿Sabes qué también ayuda a que un viaje sea memorable? El salirse del itinerario, de lo que tienes planificado, como que hoy voy a ir a tal museo, luego voy a comer a tal restaurante, como que permitirse perderse por las calles, de repente dejar que tu instinto te guíe un poco, de ay, me provoqué como por acá, o mira, me provoca este restaurante sin necesariamente buscarlo en internet. Yo, por ejemplo, recuerdo Brunei, un país microscópico donde puedes conocer todo en un día. Nosotros decidimos estar 3 días, no sé por qué. Ya llegó un punto en que no había nada que hacer, pero nos hicimos amigos de un taxista. Con decirles que hasta fuimos a la casa de ese taxista. Y para mí, lo más memorable de ese país fue conocerlo a él. 100% de acuerdo contigo. Fue compartir con él. Fue ver cómo él pensaba, él vivía, él hacía sus cosas diarias. Estuvimos de esos 3 días, 2 con él. Y miren, es como que lo que más recuerdo del país. Salirse del itinerario siempre es una increíble opción. No, y en verdad en Brunei es una dictadura monárquica. Entonces es un país en donde, bueno, todo el mundo está, pero ahí derechito nadie se sale de las normas. Además que muy poca gente quiere visitarlo y puede llegar a ser aburrido. Uno de los atractivos turísticos es como ir a navegar por unos canales a tratar de ver los monos de Borneo, que son los que tienen la nariz como en forma de nepe. Alucinantes. Y fuimos a verlos, tuvimos la oportunidad, lamentablemente no teníamos la cámara con el lente de zoom y tal para poder hacer unas tomas épicas, pero como les digo, eso era una actividad de 1 hora y media y ya no hay más nada que hacer. O sea, es que hasta no hay cafeterías así cool como que tú digas, mira, esto me inspira a trabajar y vaina. Hay un hotel que consideran que es también como unos 7 estrellas y tal. Y de verdad que lo más memorable fue haber agarrado ese taxi y tratar de entender la vida desde su punto de vista. Porque uno mirándolo desde afuera, y eso pasa mucho con infinitos países, dice que horrible, la gente ahí debe sufrir demasiado, deben estar pero ultra privados de libertad. Porque para ponerlos en contexto son súper conservadores. Allí no hay centros comerciales, hay muy pocos restaurantes, como que incentivan una palabra como la austeridad, no sé. Como mantenerse sin muchos cambios, sin mucha tecnología. De hecho, es un país musulmán que practica la ley Sharia, que bueno, es una ley bastante controversial. Entonces, en verdad, íbamos con muy bajas expectativas. Ojo, todas las carreteras y todo estaba muy bien, todo súper pulcro. La gente hablaba perfecto inglés y tomando en cuenta que este no es su idioma principal, todos hablaban muy bien. Tenían una universidad pública que visitamos también, que era preciosísima. Y nos hablaron muy bien de cómo se vive allí, a pesar de que nosotros teníamos la idea de que la gente allí iba a estar sufriendo. Es que es lo que les digo, eso es lo que más me encanta de poder viajar y es hablar con las personas locales, a ver qué tan verdad es lo que se escucha y lo que se lee de esos países desde el extranjero, y en caso de que eso sea verdad, qué tanto verdaderamente les afecta, porque ojo, o incluso nuestros prejuicios. Total. Yo, por ejemplo, pensaba que China iba a ser súper sucio, o sea, que las calles iban a estar como la India, que la India es un país súper sucio. Incluso como Hong Kong, que Hong Kong, a pesar de que es más liberal y todo esto, es un pelín desorganizado y a veces puede llegar a ser abrumador estar allí. Exacto. Yo me imaginaba China como Hong Kong. Bueno, Hong Kong es parte de China, pero eso es una historia como más profunda porque es parte, pero no es parte, pero pronto va a ser parte completa.
Si quieren, vayan a ver nuestro video de Hong Kong. Exacto, exacto. O sea, en resumen, Hong Kong le quedan como 20 y pico de años en donde tiene como... Una especie de autonomía. Autonomía, exacto. Y autonomía entre comillas porque igualito está gobernado por China, pero tiene su propia moneda, tiene como sus propias políticas económicas, etcétera, etcétera. También tiene su propio como sistema de migración. Ah, exacto. No tiene, por ejemplo, a los venezolanos no nos piden visa para ir a Hong Kong, mientras que para China sí nos piden visa. Viajar Bueno. es increíble, en resumen, viajar es increíble, te abre la mente, te abre el corazón, te permite adquirir nuevas perspectivas, ver la vida de una manera más amplia, el descubrir que tú no tienes la verdad absoluta, que en lo que tú crees no es lo que cree todo el mundo y es válido y hay que respetarlo y no sé, para mí la invitación siempre va a ser a que viajen a donde puedan, cada vez que puedan, porque uno sale con el corazón repleto de aprendizajes, de recuerdos, de momentos inolvidables y si lo haces más allá de un escape del trabajo y de la rutina, sino como para de verdad conectar con ese lugar, te puede cambiar la vida. Y yo creo que si nos preguntan cuál es su forma favorita de viajar, tal como les digo, busquen algo, alguna actividad que hacer en un país. No traten, por ejemplo, si van a hacer su primer Eurotrip de, yo quiero visitar 7 países en un mes, porque al final terminas pasando más tiempo entre trenes, aviones, autobuses, que verdaderamente dándote la oportunidad de perderte en esos destinos, porque en tan pocos días quizás te dé chance, mira, sí, de conocer las plazas principales o las iglesias, las catedrales, no sé, las heladerías, si estás en Roma, qué sé yo. Pero es algo que nosotros, bueno, yo he cometido esos errores. Mi primer Eurotrip fue así, visité como 8 países en un mes y medio y tal. Y la verdad es que ni me acuerdo de todos los destinos que visité. O sea, sé que visité las capitales, pero dentro de las capitales ni me acuerdo de los destinos que visité. Porque era como te metes ahí en Google qué es lo más visitado en este lugar y ya. Pero ahora, cuando ustedes nos preguntan cuáles son nuestros países favoritos, por supuesto que es en los países en donde hemos hecho actividades y hemos tenido experiencias inolvidables, no países que por más bellos que sean. Por ejemplo, nosotros estuvimos en Suiza con muy bajo presupuesto, porque eso fue en el 2020 que estábamos atrapados, y no hicimos prácticamente nada. Y Suiza tiene unos trekkings maravillosos. Oh, pero sí Hicimos lo que pudimos. Pero nuevamente, no fue para nosotros hasta ahora, obviamente volveremos y quizás cambie de opinión, una experiencia épica de vida que contar, porque bueno, lo que hicimos fue como llegar al tren más alto de Europa, que ojo, bellísimo el lugar, repleto de nieve y tal, pero no fue algo así como súper memorable porque no tuvimos tiempo, tampoco teníamos dinero, y estábamos en pandemia, casi todo estaba cerrado. Mientras que, por ejemplo, en Austria, el país de al lado de Suiza, estuvimos una semana quedándonos en un couchsurfing y fuimos que sí, a un parque que era lleno de deportes como para adultos, adrenalina, tenía que sí, motocross, wakeboard, canyoning, mountain bike, trampolín, o sea, una locura que se llama Área 47, de hecho tenemos un video específico en el canal que ha sido los lugares más épicos, hicimos trekking en montaña y Austria sí fue un país súper memorable para mí. Pero... más allá de visitar Viena y las catedrales y los museos. Deja de ladrar. Pero algo que hay que destacar es que no todo el mundo viaja como nosotros y viajar te permite descubrir cuál es la manera en la que a ti te gusta viajar. Mira, no me gruñas, bájese pues. Sí, es verdad. ¿Cuál es la manera en la que a ti te gusta viajar? Si te gusta más, mira, me gusta pagar un resort y descansar todas las vacaciones, o me gusta más visitar museos y conocer de historia, o mira, me gusta visitar comunidades locales y vivir como ellos por semanas. Todo depende de ti, pero es muy lindo y eso nos ha tocado a nosotros como descubrir qué es lo que te gusta y qué es lo que te apasiona. Y realmente estos sueños, que la mayoría son de viajes, no es porque tenemos una cuenta llamada Dos Locos de Viajes, es porque realmente nos apasionan los viajes y nuestros sueños se componen de un 70% viajes y otro 30% de no sé qué, porque realmente casi todo fue viajes. Bueno, tú tienes un sueño de tener una casa y eso. Sí, pero es un sueño a largo plazo, o sea, no es como que en el 2025 me voy a comprar una casa, sí, todavía no.
Todavía no. Y no porque sienta que no porque no sienta que lo podamos cumplir, sino porque siento que todavía no es el momento. Hay muchas cosas que tienen que pasar antes de tener esa casa, pero la vamos a tener. Amén. Ok, yo opino que hay que comenzar a abrir los Dale, pues. deseos. Miren, yo quiero que esto sea compartido con ustedes, que estos sueños los vivamos juntos y que logren conectarse con lo que queremos y lo vivan y se inspiren y no sé, o sea, uno de mis sueños es que ustedes también se sientan movidos, motivados por esto que estamos haciendo y esto que vamos a comenzar a hacer este año. Porque ya estamos en el 2025, que esto lo estamos grabando en el 2024. Otra vez. Y vuelve el gallo pelón. Ok. Ah, no, era el perro arrepentido. Te voy a dar la posibilidad de sacar el primero a ti. Mira, sacudir bien, déjame ya estamos a sacudir punto de bien. cumplir 400.000 seguidores. Pero yo opino que cuando lleguemos a 500.000 de suscriptores en el canal, nos llevemos a un seguidor, a un viaje. Bueno, pero es que ya va. Ustedes tienen que esperarse al final de este video porque va a pasar algo maravilloso. O sea, maravilloso. Pero sí, también concuerdo contigo. Yo creo que ni yo sé lo que va a pasar. Valerie está diciendo que va a pasar, y yo... No lo conversamos antes. Bueno, pero se me olvidó ¡Saca ya. papel! Ok. Ok. Este es mío. Este es mío, este es mío. Dilo, pero ustedes no lo van a escuchar. No, era mío. Pero viene con ballena. Pusimos el mismo. ¡Ajá! ¡Ay, qué brutal! Pusimos el mismo. Bueno, vamos a mostrarlo a la cámara. Nos vamos a... Ok, como les dije, ustedes van a ver el resultado de este papelito cuando lo hagamos realidad. Wow. Bueno, Wow. no puse que tenía que ser específicamente en ese país. Pero es que no hay otro lugar No, donde sí sepa. sí hay. Pero bueno, está bien. Ese país me encanta. Sí, Yo sí. creo que va a ser en ese país. Yo también. Ok, ahora vengo yo. Ay, tengo nervios. Ahora salen los... Ok, le pido a Diosito que guíe y que nos saque el papel, que nos lleve al lugar donde tenemos que estar. Ponle la mano atrás. Ajá. Este destino hay que vivirlo 2 veces. Pero nosotros vamos a escoger en cuál temporada lo vamos a ver. Bueno, vamos a esperar Si a que en salgan... invierno Ajá. o en verano. Vamos Que a esperar llevamos 2. a que salgan los otros papelitos. Llevamos 2. Y- No veas, no veas. La vida nos quiere por allá. Ay, ay, ay. No veas. Ese también es tuyo. Mira, No. van 2 tuyos ya. Este es tuyo. O sea que hemos puesto lo mismo. Sí, qué brutal. Miren. Este va a ser uno de los viajes más épicos de nuestras vidas. Wow. O sea, es que lo Escríbanlo. soñamos demasiado y los encargados de planificar absolutamente todo. Siento que es un destino muy espiritual, además de que Alejandra, nuestra amiga colombiana, ella nos contó su experiencia y nos dijo que, sabes, que ella cada vez que llegaba a un lugar pedía permiso, son tierras protegidas por, miren, siglos y siglos de ella se le llama aborígenes. No, o sea, yo estoy, wow, o sea, todo lo que ha salido, wow. Todo lo que salió ha sido increíble. Ok, vamos a cortar muchas partes porque estamos revelando demasiado de los lugares y a pesar de que cuando hagamos el video cumpliendo el sueño, vamos a mostrar absolutamente todo esto que estamos grabando hoy. Ay, siento que es como una especie de cápsula del tiempo. Sí. Ay, como que el antes del maravilloso después, bueno. Ok, yo quiero que me salga el de Venezuela. Ay, qué nervios, qué emoción, qué entusiasmo. Ok, aquí tengo uno. Correr un maratón. Pero ¿cómo hago yo? No, este lo quitamos. Este sí se lo vamos a mostrar, ¿viste? Les dije ahí que tenía un sueño que era correr un maratón. Pero locos, este no es mi sueño, no me quiero preparar, no estoy preparada, no es algo que me mueva y los sueños personales como que incluimos algunos, pero la mayoría son compartidos, o sea,
La mayoría de sueños que pusimos eran cosas que ambos podíamos hacer, pero un maratón no, porque no estoy para nada preparada para un maratón. Así que... Eso era en Venezuela, ¿ves? Nos acercamos. Sí. Ok, aquí. Claro, porque lo voy a correr en Venezuela además. Exacto. Ok. Salió Miren, el nos mismo. salió doble. Es que la vida nos quiere allá. O sea, yo siento que eso va a ser una locura. Estos Wow. dos papelitos, bueno, míralos acá, exactamente iguales. Wow, ya hay que ponerlos dobles porque es que qué locura que primero ambos pusimos el mismo. Aquí llevamos 3. Llevamos 3 meses que he sacado puro repetido, no he sacado uno nuevo. Ajá. La vía reafirmando dónde tenemos que ir. Ok, aquí hay otro. ¡Ah! ¡Estoy nerviosa! Otra vez otro tuyo. No puede ser. ¡No! ¡Qué loco! O sea, Dios sabe, o sea, no, es que yo de verdad cada vez creo más en la magia, cada vez creo más en que la vida te lleva a los lugares que te tienen que llevar, a ¡Qué que las cosas no son loco! casualidad. O sea, primero ya pusimos 2 papelitos igual, ¡Qué loco lo que acaba de pasar! ¿verdad? O sea, sacamos... Mira, muéstralo. No. O sea, porque hay 20 papeles, pues las probabilidades es de 5% de que salga cada uno de los papeles. Y ya O sea, de los 3, 2 son repetidos. ¡Qué loco! O sea, ya hemos sacado ¿cuántos? Hemos sacado 6 papeles y se han repetido... 2. Exacto. ¡Qué loco, qué loco! Esto es un sí, O sea, 4... un sí tenemos que ir. ¿Tú te copiaste de mí? No, sí, está bien. Pero yo te había dicho lo que iba a poner. No. O sea, yo tengo ya más de un año queriendo hacer eso, solamente que no nos había dado el presupuesto. Sí, yo iba a poner eso. Pero lo que pasa, y esto es algo, viajeros que miren, ni que lo fajen chiquito. Vayan a los lugares, si ustedes no tienen plata, ustedes van al lugar y lo consiguen más barato. O sea, se los digo. Nosotros estábamos viendo empresas de apnea, de buceo, de snorkel en Maldivas antes de ir, todas hay que $200, $300 por experiencia. Y dijimos, si vamos hasta una semana, no voy a gastar $200 diarios, pero una semana son que $1,400 por persona. No, imposible, no tenemos esa plata, imposible. Y bueno, y llegamos allá, actividades por $35, unas por 50, la que más pagamos fue 75. Nos dieron una y que, bueno, mira, me encanta su cuenta, si nos hacen publicidad se las damos gratis. Y nosotros que, ok, está bien. Igual los vamos a promocionar. Exacto, igualito los íbamos a promocionar porque nos había gustado la experiencia. O sea, increíble. Y eso pasa también, por ejemplo, con la Antártica. Si tú quieres planificar un viaje a la Antártica, lo menos que vas a conseguir en internet son $10,000, $12,000. Pero tengo amigos que me dijeron, mire, yo me fui para la Patagonia, o sea, para el fin del mundo en Argentina, y me quedé esperando ahí. Entonces se cancelaron unos cupos a última hora y fui para la Antártica por $4,000. Obviamente $4,000 es demasiado dinero. Y más que somos 2, o sea, serían 8,000. Ajá, pero no es lo mismo $8,000 que $20,000 o que $24,000 si pagas 10 o 12 por persona. Pero no, todavía no vamos a ir a la Antártica. No, eso creas nada más que- es un ejemplo, pues. Exacto, para que... Lo mismo, miren, exactamente lo mismo nos pasó en Sudáfrica este año. Nosotros íbamos a ir a hacer algún safari en el año 2022 cuando dimos la vuelta al mundo. Y después decidimos cancelarlo porque visitamos tantos países que nos quedamos sin plata y dijimos, no, Y mira. porque terminamos visitando África con nuestros amigos. También. Visitamos el oeste de África, Ajá, el noroeste. el noroeste de África, que fueron países bastante intensos, pero ya quedamos agotadísimos y fue como que no, venimos en otra oportunidad. Pero bueno, yo creo que más que eso fue por el dinero. Y por el prejuicio, porque nosotros pensábamos que era carísimo. Por eso digo. Entonces llegamos allá y dijimos, mira, nosotros vamos a ir para Sudáfrica y averiguamos estando ahí. Señores, hicimos safari por $100, viendo leones, ¿cómo se llama? El chita, elefantes, jirafas. O sea, una locura. Ok. Entonces, de eso se trata. Ve el lugar y lo vas a conseguir más barato. No veas. ¿Otra vez tú? Sí, he sacado puro repetido. No, hombre. No, he sacado uno nuevo. Ajá, No hombre. veas. Ok, vamos, la vida aquí nos está regalando vamos a ver qué deseo. Esto es tuyo. A ver, ¿cuál? ¿Cuál? Para ver. No, eso me aleja de mi casa. Esto me aleja de mi casa soñada.
dos han salido, o sea, estos dos fueron dos tuyos y dos míos. Este fue tuyo y este también es tuyo. Yo te iba a proponer separar, tipo, los 10 míos y los 10 tuyos y sacar 3 tuyos y 3 míos. No, vale, no pasa nada, no pasa nada. ¡Muéstralo! Ay, ¡Muéstralo! ¿verdad? Nos vamos a... Bueno, Hay que generar dinero este año porque esos sueños están bien caros. ¿Por aquí qué lo vamos. pusiste doble? Este es otro. Nos faltan dos. Ok. Yo creo que es que tus papelitos quedaron mejor doblados que los míos. Voy a doblar este así porque... ¡Otro tuyo! ¡Otro de él! Amor, esa es la ley de atracción, ¿oíste? ¿Cómo así? No sé. No me gusta. Miren, O sea, ojo, yo me encantaría hacer esto y es algo que también me he soñado mucho tiempo, pero me molesta que no sea mi papelito. qué loco, ¿verdad? No me caes bien. No mío, por el amor del Señor. ¡Guau! Wow. Vamos a recorrer bastante. Va a Bueno, ser. ya tenemos la base para comenzar a planificar el 2025. Obviamente vamos a cumplir otros sueños, vamos a conocer más estados de Venezuela que nos faltan, vamos a conocer otros países además de lo que nos salió acá. Pero esto es un sí o sí. Ajá, un sí obligatorio. Sí o sí, esto no hay que, o sea, buscaremos la manera de hacerlo realidad. Y hay uno de estos papelitos que me aterra porque es de las cosas más costosas que se pueden hacer en la vida y requiere un presupuesto que ahorita no tenemos. Pero bueno, es un sí o sí, No negociable. es un no negociable y lo vamos a hacer realidad. Bueno, yo le había comentado a Emma, pero al parecer se le olvidó que esto que hacemos, lo compartimos porque nos gusta inspirar. Cualquier personita que se quede un rato viendo nuestros videos y luego se anime a conocer cualquier parte del mundo que ya hemos mostrado, para nosotros es como un wow, lo logramos, o sea, cumplimos lo que queríamos. Y como que en la planificación de hacer toda esta lista de deseos, yo le digo a Emma, más allá de cumplir deseos propios, que me fascina obviamente, quien no quiere cumplir un sueño propio, quiero que en este 2025 regalemos un sueño. Ay, verdad. Regalemos un sueño. ¿Quieres regalar un sueño conmigo, ñeñito? 100%. Queremos regalarle un sueño a un loco de viaje. Pero hay una condición. Y es que no va a ser directamente a la persona que comente. ¿Ok? Vamos a ver si logro explicarme. Tú que estás viendo, vas a postular a una persona que ames muchísimo y le vas a regalar un sueño. ¿Cuál es ese sueño? Un viaje dentro de Venezuela a cualquier destino, con nosotros. Cualquier destino. Tienes que escribir cuál destino quieres que sea y por qué. No queremos que sea un concurso de quién tiene más likes, de cuál es el comentario mejor posicionado, más compartido. No. Queremos contenido, el motivo, el por qué tú decides regalarle un sueño a alguien, cumplirle un sueño a alguien. Entonces, tú le vas a cumplir el sueño a alguien a través de nosotros. Y es de Imagínense, conocer cualquier destino de Venezuela. por ejemplo, yo quiero que ustedes lleven a mi mamá a conocer el Salto Ángel, porque ese es el sueño que ella ha tenido durante toda su vida, y bueno, nunca ha podido, etcétera, etcétera. Que sea con honestidad, que dejen, o sea, que dejen un mensaje que nos llene. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar, porque es que esto va a ser bien minucioso, no queremos dejarlo al azar. Vamos a seleccionar 3, 4, 5 de los mejores sueños, de las mejores razones, y vamos a tener como una especie de entrevista y la que de verdad sintamos que mira, esto es, o sea, aquí de verdad se va a cumplir un sueño. Esto no es un capricho, esto no es que lo hizo al azar y ganó, no. Cuando consigamos ese sueño que digamos,
aquí es, lo vamos a hacer realidad. Y miren, una de las cosas que yo quiero pedirles es que activen las notificaciones del canal si ustedes deciden participar por este sueño, más allá de porque les vayan a aparecer nuevos videos o lo que sea. O sea, esta vez no es como que porque se suscriban y ya, sino porque YouTube nos da hasta las estadísticas de las personas que más escriben. Y de verdad yo quería premiar a una señora que nos ha comentado como 90 videos. O sea, imagínense 90 videos dejando su comentario, y para nosotros es un orgullo. O sea, qué emoción. Queríamos retribuirle en Navidad, queríamos regalarle. Y en uno de los comentarios le dije, escríbeme por Instagram diciéndome que eres tú porque te quiero regalar algo. Pero bueno, debe ser que no tiene las notificaciones activadas y no le llegó como mi respuesta a su comentario. Entonces yo no puedo acceder. A veces en sus perfiles de YouTube, como no están completados, no me aparece como su correo electrónico para contactarlo, mucho menos su número de teléfono. Entonces la manera de poder contactarlos es respondiéndoles en el comentario como, miren, tú has sido uno de los seleccionados, dame tu teléfono que queremos tener una entrevista contigo o queremos hacerte un par de preguntas más, etcétera. Así que, por supuesto, tienen que estar suscritos al canal, pero activen las notificaciones, denle la campanita y le dan ahí a todas las notificaciones. Y si yo les respondo un comentario, YouTube les va a dar una notificación diciendo, mira, Dos Locos de Viajes les respondió en tu comentario, y entonces ahí van a poder saber si ustedes han sido uno de los elegidos para la siguiente ronda. ¿Dónde voy a dejar ese comentario? En este video. En este mismo video vas a regalarle el sueño a alguien de viajar a cualquier parte de Venezuela con nosotros, ¿ok? Escribe algo que digas, mira, esto va a tocar un corazón. Sí. Y que tenga un motivo de verdad poderoso. O sea, siento que esto es algo que, wow, va a ser del 2025 un año inolvidable. Ah, bueno, y por supuesto, la persona a la que quieras regalarle un sueño tiene que ser mayor de edad, porque viajar con menores de edad es complicado. En Venezuela se necesitan permisos, notariados, tal, y no, mucha responsabilidad para este par de locos. Y el sueño obviamente se lo vamos a cumplir ya estando en Venezuela, porque si la persona está en Japón, somos dos mortales, ¿ok? Todo lo que vamos a hacer es desde nuestro presupuesto. Y obviamente queremos por nosotros. Si fuera por nosotros, miren, wow. Ojo, pero bueno, pudiera ganárselo a alguien que viva afuera, pero tendría que viajar a Venezuela. Exacto. Para hacer el viaje acá, porque es un viaje dentro de Venezuela. Así que el destino lo escoges tú, la persona a la que se lo quieras regalar lo escoges tú. Puedes escribir la cantidad de veces que quieras, pero recuerda que mientras más propósito tenga, más posibilidades tiene de ganar. Aquí no es por popularidad, aquí exacto. Es por... Ni por cantidad de comentarios. Ni por cantidad, aquí es por trasfondo. Ajá. Y bueno, yo creo que ya vamos a dejar este video hasta acá. Wow, yo no sé si hablamos demasiado y no sé, wow, no sé. Estoy como seguro sí. Todo. Gracias, porque gracias a ustedes nos permitimos soñar a lo grande. Y yo le digo a Emma, y es algo que nos mantiene siempre como con los pies en la tierra. No importa lo que pase, a nosotros siempre nos va a ir bien, porque somos dos personas muy trabajadoras, muy visionarias, muy como, echadas para adelante. No, pero hay algo más, hay algo como resiliente. Sí, como soñadoras, pero como que no es un sueño que lo vemos lejano, sino que son sueños que convertimos en meta y lo hacemos realidad. Pero más que todo, siento que somos un buen equipo. Y a pesar de que nos jalamos el cabello muchas veces y que casi nunca estamos de acuerdo. Por algo me estoy quedando calvo por esta... Y yo también, se me cae el cabello horrible. Pero cuando nos unimos, salen cosas maravillosas y siento que... No sé cómo va a ser el 2025, muchachos. No sé. Yo siempre digo que la vida siempre escoge su curso, pero nosotros vamos a trabajar para que esto que está aquí se haga realidad y ese sueño que nos van a dejar en los comentarios, que uno de esos sueños se haga realidad también. Bueno, esto fue todo por este video. Les deseamos un feliz año nuevo, que este 2025, 1 de enero que están viendo ustedes este video. Pero lo estamos grabando en 2024. Pues les vaya alucinante y que se les cumplan sus sueños, sus metas, trabajen por ellas, porque una cosa es soñar dormido y otra cosa es soñar despierto.
Y si sueñas de esta primera forma, dudo mucho que vayas a lograr tus objetivos. Aunque a veces los sueños son reveladores, ¿oíste? No, Pero hay que trabajar. total, exacto. Pero de nada... Ay, quiero contar algo antes de irnos, que creo que esta va a ser la forma de cerrar. Ok. Miren, hay una persona muy especial y muy importante para mí, que probablemente va a ver este video, que cerró su año como me imagino que nadie quiere cerrar su año, ¿no? Sin trabajo y buscando un nuevo lugar para vivir. Y yo le dije que a veces la vida nos da mensajes muy claros y ese mensaje puede ser una revolución total del destino diciéndote, mira, te quiero dar esta sacudida para que en el 2025 agarres el camino que te mereces o el camino que es por el que deberías andar, ¿no? Yo respeto las creencias de cada uno, pero actualmente estoy demasiado convencida de que hay cosas que pasan porque tienen que pasar y que hay un gran porcentaje que es nuestro libre albedrío, lo digo, que es la libertad que tenemos para decidir cómo ver las cosas y cómo accionar ante lo que nos pasa, pero también hay otro porcentaje que no puedes controlar tú. Y si usas eso a tu favor, pues la vida te recompensa, ¿no? Y hay un mensaje que yo le envié, que se los quiero compartir a ustedes porque siento que aplica para alguien que esté pasando por esta misma situación y que quizás pueda ser una especie de impulso, porque bueno, nosotros estamos soñando en lo grande y estamos comenzando el 2025 súper entusiasmados, pero hay otras personas que pueden estar entrando a alguna enfermedad o pasando un muy mal momento o renunciando a su trabajo porque no le pagan lo suficiente o porque su jefe no lo trata bien. O sea, millones de escenarios que pueden ser muy tristes y momentos difíciles. Entonces, bueno, aquí les busco. Quizás soy muy optimista o en estos momentos veo la vida color rosa, pero creo que los locos que persiguen sus sueños tarde o temprano los terminan logrando. Pero sí, toca estar loco, porque muchas veces la lógica nos lleva a la contraria y la magia no tiene lógica. Somos un segundito en este planeta. Hagamos siempre que valga, aunque duela, aunque queme. Al final nos daremos cuenta que siempre fue más lo lindo que lo que nos terminó lastimando. Les dejo ese mensaje para que se lo lleven a su corazón. Los queremos mucho y les deseamos lo mejor para este año. Mi tacoelo. Guerreros de la luz. Nos vemos en un próximo video. Parece que no se grabó nada. ¿Te imaginas? Ay. Y que ay, se me olvidó darle a grabar. ¡Jura!